Esto pasó hace unos meses. Tenía 34 años y había estado trabajando como fotógrafo freelance durante la última década. Me dediqué a buscar lugares únicos para mis proyectos, pero recientemente perdí un contrato importante. Pensé que un cambio de escenario podría ayudarme a encontrar inspiración. Así que decidí visitar un pueblo fantasma en el norte del país, rodeado de un denso bosque y una carretera polvorienta que parecía llevar a la nada. Cuando llegué, me sorprendió el silencio, era extraño. El lugar se sentía abandonado, pero no como un lugar común. Las casas de madera estaban en ruinas, cubiertas de hiedra y sombras. Caminé hacia una de las cabañas, atraído por la curiosidad. El suelo estaba cubierto de escombros y polvo. Allí encontré una cámara antigua, olvidada en un rincón. Sus lentes estaban sucios, pero al acercarme vi que aún tenía negativos expuestos. Decidí guardarla en mi mochila. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Mientras exploraba más, comencé a escuchar un murmullo distante que parecía seguirme. Al principio, pensé que era solo el viento, pero los murmullos comenzaron a tomar forma, como ecos de conversaciones y risas de una familia que alguna vez vivió allí. Mi corazón latía más rápido con cada paso. Al mirar a través del visor de mi cámara, noté algo raro en las fotos. Había sombras fugaces que no había visto al capturar la imagen. Mis manos temblaban y me sentía inquieto. Esto no puede estar pasando, me repetía. Las voces aumentaban y me sentía más atrapado en el lugar. Tomé más fotos. Algunas mostraban escenas vivas que nunca había presenciado. En una imagen, vi una figura en un rincón. Era una silueta borrosa que me miraba fijamente. Me detuve en seco. No había nadie más allí. El sol comenzaba a ponerse y la luz se desvanecía. La ansiedad crecía en mi interior. No sabía si lo que escuchaba era real. La cámara había creado una conexión extraña entre mí y este lugar. No estaba seguro de qué pasaba, pero cada vez me sentía más arrastrado hacia esta experiencia. Decidí salir de la cabaña. De repente, escuché un susurro: ¿por qué elegiste este lugar? Me volví rápidamente, pero no había nadie. El aire se sentía helado y mi piel se erizó. El murmuro seguía en mis oídos, creí que estaba alucinando. Corrí hacia la salida del pueblo. Sabía que tenía que irme. Mientras cruzaba por entre las ruinas, las sombras parecían moverse. Aceleré el paso. La cámara continuaba pesando en mi mochila. Sentí que era un peso que no podía llevar. Al llegar al coche, abrí la puerta de un salto. Saqué la cámara y la lancé al asiento trasero. Esto no puede ser real, murmuré. Con manos temblorosas, encendí el motor y me alejé del pueblo. Mientras conducía, las sombras del bosque parecían seguirme. La carretera parecía extenderse a la nada. Aceleré y miré por el retrovisor. La imagen del pueblo se desvanecía, pero su eco se quedaba en mí. Sabía que nunca iba a volver. Capítulo 2. Los ecos de un pasado olvidado. Pasaron unos días desde aquella inquietante experiencia en el pueblo fantasma. Intenté volver a mi rutina, pero la cámara antigua seguía ocupando un lugar en mi mente. Esa figura borrosa, los murmullos desconcertantes, todo se repetía en mi cabeza como un eco molesto. Decidí revisar las fotos que tomé, aunque me aterraba lo que pudiera encontrar. La mañana siguiente, me senté en mi escritorio con la cámara frente a mí. Tendría que examinar los negativos. Al proyectar la primera imagen, el corazón me dio un vuelco. La figura del rincón estaba ahí de nuevo, más nítida esta vez. Era un niño, con una mirada triste que atravesaba la imagen. Lo observé por un tiempo, buscando detalles en su rostro, cuando de repente, el proyector parpadeó y la luz se apagó. La oscuridad llenó la habitación. Genial, dije en voz alta, tratando de quitar la tensión. Busqué a tientas el interruptor, y cuando al final lo encontré, encendí de nuevo la luz. La imagen seguía en la pared, pero ahora, el niño parecía sonreír. Mi piel se erizó. No quería seguir viéndola, pero no podía apartar la vista. ¿Acaso me estaba llamando?
Decidí salir a tomar aire fresco, con la esperanza de que eso me despejara la mente. Caminé hacia un pequeño parque cercano. La gente se movía a mi alrededor, pero me sentía como un extraño entre ellos. Cada risa, cada conversación, parecía distante. Unos niños jugaban, y su felicidad era un recordatorio hiriente de lo que había visto. Mi mente volvió al niño de la foto. ¿Qué había sido de él? Mientras pensaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje. Un viejo colega, un fotógrafo con quien había trabajado, me enviaba un enlace a un artículo sobre pueblos abandonados. La coincidencia me puso la piel de gallina. Abrí el enlace y me encontré con historias inquietantes sobre lugares como el pueblo que había visitado. Me detuve en un relato que mencionaba la desaparición de una familia entera en una cabaña, justo en el bosque que rodeaba aquel pueblo. El artículo hablaba sobre la tragedia que había ocurrido hace más de 2 décadas. En ese momento, comprendí que el niño de la fotografía pudiera ser parte de esa historia. ¿Qué había pasado y por qué su imagen había llegado a mí? La urgencia de saber aumentó dentro de mí, y no pude resistir la tentación de buscar más. Al volver a casa, me senté delante de la computadora y empecé a investigar. La conexión entre la familia desaparecida y el pueblo parecía más profunda de lo que imaginaba. Archivos de noticias, foros de misterios, cada clic revelaba fragmentos que sumaban al misterio. Pero era como abrir una puerta a un cuarto oscuro, lleno de sombras que no debería haber abordado. De repente, un comentario captó mi atención: si encuentras la cabaña, no te acerques después del anochecer. La advertencia estaba firmada por alguien que había estado ahí, hacía pocos meses. Mi corazón se disparó. Sin poder pensarlo 2 veces, decidí que debía volver. Necesitaba respuestas. Pero, ¿qué me esperaba en ese lugar? La inquietud me recorrió al darme cuenta de que aún mantenía la cámara en mi poder. No podía ignorar que tal vez, de alguna manera, me había conectado con algo que estaba más allá de lo que yo conocía. La mañana siguiente me preparé para regresar. Sabía que no podría evitarlo. Quería descubrir qué había ocurrido en aquel pueblo, y que tenía que ver la figura del niño. Sin embargo, a medida que me acercaba a la carretera que me llevaría de vuelta, una sensación helada caló hondo en mí. Y aunque no quería, me preguntaba si esta vez, el eco del pasado respondería. Capítulo 3. La llamada de la oscuridad. El viaje de regreso fue una mezcla de expectativa y terror. El camino se extendía ante mí, como un túnel hacia lo desconocido. Cada kilómetro parecía cargar un peso adicional, y no podía evitar pensar en lo que me esperaba. El pueblo, esa cabaña, el niño, todo se sentía conectado, como hilos invisibles que tiraban de mí hacia el misterio. Llegué al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada bañaba las ruinas con un resplandor inquietante. Las sombras empezaban a alargarse, y una brisa fría soplaba a través de las calles vacías. En lugar de alejarme, la sensación de estar siendo observado me impulsó hacia adelante. Me planté frente a la cabaña en el bosque, la misma que había mencionado en el artículo. Las ventanas estaban oscuras, y la puerta, aunque entreabierta, parecía rechazar mi entrada. Aún así, crucé el umbral. La penumbra se apoderó de mis sentidos, y el aire estaba cargado de un olor a moho. Busqué entre mis cosas y saqué la cámara. A medida que me movía por el interior, sentía como si cada paso resonara con ecos de risas infantiles y gritos lejanos. Preguntas brotaban en mi mente: ¿qué había pasado aquí? ¿Por qué la historia de la familia me perseguía? Fue entonces cuando escuché un sonido. Un susurro bajo que parecía venir del suelo. Me agaché, con el corazón latiendo en mi pecho. La madera crujía y, por un momento, todo se detuvo. Esperé, conteniendo la respiración. Tal vez solo sea el viento, intenté convencerme, pero la sensación de que algo estaba presente en la habitación era abrumadora. Decidí seguir el sonido, aunque cada paso era un sacrificio entre mi curiosidad y mi instinto de supervivencia. Lo seguí hasta una pequeña puerta de atrás, casi escondida. La empujé suavemente y me encontré en un sótano en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las sombras danzaban en el espacio reducido.
Justo cuando creí que el susurro se había ido, lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Juega era la voz de un niño. Me quedé petrificado. No puede ser real, murmuré. Pero esa voz resonaba en mi mente como un eco de la imagen en la fotografía. Entonces, sin tomarme el tiempo para pensar, levanté la cámara y tomé una foto. Quería capturar esa conexión. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad se movió a mi alrededor y, de repente, la puerta de atrás se cerró de golpe. El sonido fue ensordecedor. Quedé atrapado, y el pánico se apoderó de mí. Las saetas del temor me hicieron volverme hacia la escalera, pero lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Una figura se dibujaba en la oscuridad. No era el niño de la foto, pero era un niño. Su expresión era una mezcla de tristeza y esperanza. Ayúdame, dijo, y sus ojos eran profundos, llenos de una pena que no podía comprender. ¿Qué pasó aquí? Logré preguntar, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la figura se desvaneció. El sótano volvió a llenarse de silencio, y el eco de su voz quedó atrapado en el aire. La esperanza de desenredar ese misterio se desvaneció. Algo me decía que lo que había encontrado no era solo una historia. Era una advertencia, un aviso que provenía de lo más profundo del pasado. La pregunta que me quedaba era, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por descubrir la verdad? Justo entonces, escuché un sonido detrás de mí, un crujido que anunciaba otra presencia. Giré, pero no había nada, solo la sombra proyectada por la luz que entraba por las rendijas. Mi respiración se aceleró. Algo estaba a punto de suceder. El eco de la oscuridad parecía invitarme a seguir adelante, y una parte de mí sabía que no podía dar marcha atrás. Pero el miedo se aferraba a mí como un manto pesado. Antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento, una ráfaga de aire frío me golpeó de frente. Y ahí, en la penumbra, la figura del niño volvió a aparecer. Es hora, murmuró, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en la penumbra. Capítulo 4. La llamada del pasado. El aire frío me envolvió como un sudario, y la figura del niño se desvaneció tan rápido como había aparecido. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Es hora de qué? La pregunta retumbaba en mi mente como un tambor lejano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los lugares oscuros tienen su propia forma de atrapar a los incautos. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que había en juego. Fue cuando vi un objeto en el rincón de la habitación. Un viejo cajón de madera, casi oculto por las sombras. Mis instintos me gritaban que no me acercara, pero en ese momento, la curiosidad me empujó. Con pasos inseguros, me aproximé al cajón y lo abrí. La madera crujió protestando contra el tiempo. Dentro había un puñado de objetos, un viejo muñeco de trapo, unas canicas desgastadas y un diario. Tomé el diario. La tapa estaba manchada y desgastada, como si hubiera pasado por muchas manos antes que las mías. Abrí la primera página, y la caligrafía temblorosa de un niño me dio la bienvenida. Las palabras, llenas de errores, contaban historias de juegos y risas, pero también de un gran miedo. Cada entrada parecía más oscura que la anterior. El niño ya no juega, leí en una de las últimas páginas. La sombra viene por nosotros. Mis manos temblaban al sostener esa frase. Algo se remolinó en mi estómago. La advertencia resonaba en mí. De repente, otro crujido me sacó de mis pensamientos. Unos pasos ligeros resonaron en el sótano, y volví a mirar hacia la escalera. Las sombras parecían cobrar vida, danzando con un sentido de urgencia. No estás solo, susurré para mí mismo, recordando las palabras del niño. ¿Quién más estaba aquí? Sin pensar, cerré el diario y lo metí en mi mochila. Tenía que salir de allí, pero antes sentí que debía entender lo que estaba sucediendo. Esos objetos eran parte de la historia, de ese niño, de la tristeza que envolvía la cabaña. Quería saber la verdad, pero a medida que avanzaba en el sótano, el aire se tornó más pesado. De pronto, la luz de mi cámara parpadeó. Me detuve en seco. Cuando giré para mirar, vi la silueta del niño de nuevo, más nítida esta vez.
Nadie ha vuelto, dijo con una voz que resonaba como un eco lejano. Ayúdame a irme. El tiempo pareció detenerse. ¿Irte a dónde? Pregunté, sintiendo el terror asomarse. ¿Qué quieres de mí? Los cuentos de mi familia están atrapados aquí. Su mirada estaba llena de desesperación. Ayúdame a recordar. El aire se enfrió aún más, y su figura tembló. La luz del sótano pareció apagarse un instante, como si la oscuridad misma quisiera tragarnos. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante. No podía retroceder. La promesa de descubrir la verdad me mantenía atado. Luchando contra el deseo de correr hacia la salida, di un paso al frente. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunté. La respuesta quedó atrapada en el aire, pero antes de que pudiera procesar cualquier cosa, una nueva risa resonó en el sótano, una risa profunda y burlona, como si el lugar estuviera vivo. El juego no había terminado. Un ruido sordo retumbó desde el fondo del sótano, y la noción de escapar se desvaneció. Tenía que enfrentar lo que había detrás de esas sombras. Tenía que ayudar al niño. Mi corazón latía con fuerza mientras una pregunta urgente atravesaba mi mente: ¿qué secretos oscuros desenterraría si seguía adelante? Sin opción de retorno, tomé una profunda respiración. Estaba a punto de desvelar la verdad de un pasado que rogaba por ser escuchado. Pero el precio podría ser mucho más alto de lo que imaginaba. Capítulo 5. Sombras del pasado. Avancé por el sótano, cada paso resonando en la penumbra. La risa burlona aún vibraba en mis oídos, un recordatorio de que no estaba solo. La presencia del niño me seguía, pero esta vez había algo más, una sensación ominosa que me envolvía. Las sombras parecían susurrar a mis espaldas, como si intentaran advertirme. La luz de mi cámara iluminaba brevemente el camino, creando un juego de luces y sombras en las viejas paredes. Intenté concentrarme y recordar la última frase del niño. Ayúdame a recordar. Lo que fuera que había sucedido aquí necesitaba ser desenterrado. En el fondo del sótano, vi lo que parecía un viejo armario empotrado, sus puertas entreabiertas como si esperaran ser abiertas. Empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, me acerqué. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio oscuro y desordenado. Algo brilló en el fondo. Era un pequeño cofre. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. El cofre estaba cubierto de polvo, y una extraña energía emanaba de él. ¿Qué secretos guardaba? Si el diario mencionaba sombras, tal vez este objeto tuviera más respuestas. Con esfuerzo, logré abrirlo. La tapa crujió, y mi corazón se detuvo. Dentro había fotografías viejas, algunas desgastadas por el tiempo. Las imágenes mostraban a un grupo de niños, todos sonriendo. Pero al mirar más de cerca, noté algo perturbador. Un niño, en el fondo de la imagen, tenía una expresión sombría. Sus ojos parecían absorber toda la luz a su alrededor. «Es él», murmuré. La figura del niño en la foto parecía ser la misma que la que me había encontrado. Pero, ¿qué le había pasado? Pasé las páginas de un viejo álbum que estaba en el cofre. Cada foto contaba una historia de alegría, pero los rostros pronto se oscurecieron. Las sonrisas se convirtieron en miradas vacías, y la última página estaba en blanco. La sensación de desasosiego creció dentro de mí. Mientras miraba las imágenes, una sombra pasó rápidamente ante mí. Instintivamente, volví a mirar a mi alrededor. «¿Quién está aquí?», grité, aunque sabía que no había respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. La risa burlona resonó de nuevo, llenando el aire de una risa casi infantil, pero perversa. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, pero el silencio fue la única respuesta. Sin previo aviso, un fuerte sonido retumbó a mis espaldas. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad. Una luz tenue comenzó a parpadear. La figura del niño apareció de nuevo, más cerca esta vez. «Ayúdame», clamó, su voz resonando con la desesperación de un alma atrapada. Sujeté el cofre con fuerza. «¿Qué pasó aquí?». «¿Qué tengo que recordar?», grité, sintiendo como si el suelo debajo de mí temblara con mis palabras.
La risa se detuvo, y el niño me miró fijamente, su rostro ahora visible. La sombra se alimenta de la tristeza. Tienes que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sintiendo la urgente necesidad de salir, miré hacia la puerta cerrada. Algo golpeó el suelo, una advertencia de que el verdadero peligro ya estaba muy cerca. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí que debía salir de ahí, pero las sombras parecían abrazar cada rincón, como si no me dejaran ir. A medida que me movía, una fuerza tiró de mí hacia el suelo. No puedes irte, susurró una voz oscura. Era la misma risa burlona, más fuerte que nunca. El cofre, que antes parecía una respuesta, se convirtió en una carga pesada. Tenía que actuar rápido. La historia de aquel niño, de las sombras y de su familia, ya no solo era un relato, era mi realidad. Con cada segundo que pasaba, el pánico aumentaba. Apreté los dientes y, tratando de ignorar la risa, me enfocé en encontrar la salida. No podía dejar que la sombra ganara. Con la adrenalina empujando cada fibra de mi ser, di un salto hacia adelante. Había llegado el momento de asumir mi destino, y con él, la posibilidad de desvelar oscuros secretos que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Pero, ¿a qué costo? Capítulo 6. La oscuridad se cierra al saltar, sentí el frío suelo del sótano bajo mis pies. La luz parpadeante se tornó inestable, como si estuviera dando sus últimos destellos antes de extinguirse. No podía perder más tiempo. Con cada segundo, el aire se volvía más denso. Era como si las sombras estuvieran cobrando vida, tratando de atraparme. Corrí hacia la puerta, pero no había un pomo en el lado opuesto. Solo un panel liso de madera que parecía flotar en el aire a un lado de la puerta cerrada. «¡Abre!», grité, golpeando con mis puños, sintiendo una creciente desesperación. Las risas burlonas regresaron, pero esta vez resonaban más intensamente, como un coro macabro. La figura del niño apareció de nuevo, ahora más cerca. «No», suplicó, extendiendo su mano. «No te vayas. Necesitas ayudarme aquí». Había una mezcla de súplica y terror en su voz que me hizo dudar. Con cada palabra, la oscuridad se sentía más pesada. «Ayúdame a recordar», repetí, el eco de mi propio grito resonando en las paredes. En ese momento, el cofre pareció vibrar en mis manos, como si tuviera vida propia. La tapa se cerró con un golpe seco, y oí un suave susurro que decía, «Recuerda». No sabía a qué se refería, pero algo dentro de mí hizo clic. Las fotos, las sonrisas que se volvían vacías. ¿Era eso? Algo había sucedido entre esos rostros. De repente, un destello de memoria se apoderó de mí. Había visitado el lugar donde se tomaron esas fotos, muchos años atrás. «La cabaña en el bosque», exclamé sin pensar. La risa se detuvo. El niño me miró con intensidad, como si finalmente entendiera. «Eso es. Allí lo encontré. Allí está la clave». Sin perder más tiempo, di la vuelta y contra todo pronóstico, me lancé hacia la pared donde la sombra parecía estar más concentrada. Para mi sorpresa, sentí que una fuerza me empujaba hacia adelante, como si algo abriera un camino en la penumbra. Una puerta que antes no había visto se abrió de golpe, llevándome a un pasillo oscuro. Corrí sin mirar atrás. El niño seguía a mi lado, sus ojos reflejando un miedo profundo que resonaba en mi pecho. Mientras avanzábamos por el pasillo, las paredes comenzaron a vibrar. Sentía que la estructura misma del sótano respondía a mi presencia, como si intentara retenerme. «Apúrate», gritó el niño, pero la voz ahora sonaba más distante, como si la presión de los muros me estuviera separando de él. Desesperado, miré hacia atrás y vi la sombra acercándose, susurrando a su alrededor. Era como si la oscuridad misma estuviera tratando de devorarme. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con fuerza. No podía dejar que todo terminara aquí. El cofre seguía firme en mis manos, y de repente recordé que dentro había más que solo fotos. Había un misterio esperando ser resuelto, una historia que necesitaba ser contada. Finalmente, llegué a una nueva puerta en el final del pasillo, un simple tirador de metal brillando tenuemente. Con un golpe fuerte, empujé la puerta.
El aire fresco golpeó mi rostro, pero la luz era diferente, tenue y brumosa, envolviendo el espacio como una niebla. Miré a mi alrededor. Estaba fuera del sótano, pero era un lugar desconocido. El niño ya no estaba allí. La risa había desaparecido. Sin embargo, sentí que algo no estaba bien. De repente, un grito resonó en la distancia. Ayúdame, era la misma voz del niño, pero esta vez se sentía más desesperada, más lejana. Debía encontrarlo. Sabía que la cabaña en el bosque no era solo un recuerdo. Era el lugar que despejaría las sombras que se habían apoderado de nosotros. Sin pensarlo, me adentré en la bruma, decidido a descubrir lo que verdaderamente había sucedido. Pero sabía que un peligro aún acechaba. Una nueva oscuridad comenzaba a moverse, y esta vez, no estaba solo. Capítulo 7. Ecos de la bruma. Al entrar en la bruma, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada paso era incierto, como si la niebla intentara tragármelos. El grito del niño seguía resonando, su angustia atravesando el aire como un eco lejano. ¿Dónde estás?, grité sin esperar respuesta, mi voz ahogada por la espesa neblina. El paisaje se dibujaba lentamente a medida que avanzaba. Pude distinguir algún tipo de sendero, desdibujado y cubierto de hojas muertas. Olía a humedad y a algo más, algo putrefacto. Decidí seguir la senda, convencido de que me llevaría a la cabaña. Cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía la sensación de ser observado. A lo lejos, una sombra se movió. Me detuve y entrecerré los ojos, tratando de enfocar. Era solo un árbol, pensé, pero el instante de certeza me abandonó en cuanto vi que algo se movía entre las ramas. Una figura oscura, similar a la del niño, aunque más alta, estaba allí, girando lentamente hacia mí. No te acerques, murmuré, mis palabras parecían alentar a la figura a avanzar. Sentí un escalofrío que me recorrió. ¿Era eso el niño? Pero el niño había desaparecido. La figura se detuvo y se quedó quieta. Aprovechando un momento de coraje, di un paso más. La visión se aclaró. No era el niño, sino una silueta más oscura y definida. La risa conocida resonó nuevamente, esta vez burlona y cruel. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba, luchando por mantener la calma. Soy lo que queda de él, respondió la figura. Su voz era un susurro rasgante, tuviste la oportunidad de ayudar, pero te has alejado. Mis piernas temblaban. Intenté recordar los momentos con el niño, pero la niebla nublaba mis pensamientos. No sé cómo ayudarte, grité, la desesperación en mi voz resonaba en el silencio. La figura avanzó un paso. La cabaña lo sabe. Todo comenzó allí, dijo, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Vete si no quieres perderlo para siempre. La bruma pareció agolparse a mi alrededor, pero ni siquiera pensé en retroceder. Algo en mi interior me empujaba hacia adelante. No puedo dejarlo, declaré, y mientras me adentraba en el miedo, la figura se desvaneció, dejándome solo una vez más. Seguí el sendero, finalmente sintiendo que se hacía más sólido. La bruma empezaba a disiparse, revelando una forma a lo lejos. Siluetas de árboles, desmoronadas y torcidas, rodeaban una cabaña. La cabaña. Cuando llegué a la puerta, la encontré entreabierta, crujiente como si llevara años sin ser tocada. Detrás de ella, olas de aire frío escapaban, llenas de murmullos. Ayúdame, otra vez. Fue un grito escalofriante que llegó desde el interior. Entré, la luz de mi linterna barriendo las sombras. El lugar parecía abandonado, cubierto de polvo y telarañas. En el centro, un viejo espejo rajado asentaba su reflejo distorsionado. Temí mirarlo, pero algo me atrajo hacia él. A medida que me acercaba, el aire se volvía más helado. ¿Qué hay detrás de este espejo?, me pregunté en voz alta. En ese instante, una figura apareció detrás del vidrio. Su rostro era el del niño. Ayúdame, suplicó. Sentí una oleada de terror. El niño estaba atrapado. Pero, ¿cómo podía sacar a alguien del espejo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como la bruma que había atravesado. Tenía que actuar rápido.
Pero antes de poder hacer algo, un crujido sonó por la cabaña. La puerta se cerró de golpe, inmovilizando mis pensamientos. Un susurro desolador envolvió el ambiente. Algo más estaba atrapado aquí, y me estaba buscando. Sabía que el tiempo se acababa. No podía ser solo un espectador. Algo, o alguien, iba a hacerme compañía. Y esa figura del espejo tenía que descubrir cómo liberarlo antes de que la oscuridad se lo llevara para siempre. Capítulo 8. El espejo de las almas. La cabaña parecía cobrar vida a mi alrededor, las sombras proyectándose con cada movimiento de la luz. La figura del niño en el espejo continuaba mirándome, su rostro lleno de desesperación. «Ayúdame. No tengo mucho tiempo», repetía, mientras mi corazón latía con fuerza. Mi mente corría en círculos. ¿Cómo se sacaba a alguien de un espejo? Busqué a mi alrededor buscando alguna pista, algo que me indicara el siguiente paso. La bruma se arremolinaba cerca de la puerta, y el aire parecía quedarse helado. El silencio era abrumador, cada crujido de la madera resonando como un grito en mi mente. Me acerqué al espejo, el frío de su superficie casi palpable. Toqué el vidrio, esperando que un simple contacto fuera suficiente. Pero la imagen del niño no desapareció. «Tienes que creer en mí», dijo con voz quebrada. Era como si intentara atravesar la barrera que lo mantenía cautivo. «¿Cómo puedo liberarte?», pregunté, sintiendo la urgencia en su mirada. Las primeras sombras se tiñeron de un gris profundo, como si la cabaña estuviera respondiendo a mis dudas. «Debes romper el espejo», dijo, «o todo estará perdido». El horror se apoderó de mí. Romper el espejo significaba potencialmente perder al niño para siempre, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Busqué algo, cualquier cosa, y pronto vi un viejo marco que había estado balanceándose cerca de una estantería covacha. Agarré un pedazo de madera astillada mientras la voz del niño se desvanecía en una mezcla de lamentos. «Apúrate», gritó, ahora casi como un eco lejano en la niebla. Su rostro se distorsionaba, los ojos suplicantes. Con un golpe de valor, levanté la madera. «Siento que esto puede salir muy mal», me dije, pero ya no había tiempo para dudas. Golpeé el espejo con todo lo que tenía. El eco resonó en la cabaña, un estallido que vibró en mis huesos. El espejo se agrietó, fragmentos saltando como estrellas caídas. La parte que había visto al niño empezó a oscurecerse, como si una sombra envolviera su imagen. «No», exclamó el niño, su voz atravesando el aire como una puñalada. La conmoción me hizo tambalear. De repente, una fuerza extraña emergió del espejo, un viento oscuro que hizo volar las telarañas y el polvo en todas direcciones. Intenté encontrar el equilibrio, buscando al niño en el caos. «Sigue atacando», susurró una voz. La figura en el espejo era solo un destello ahora, desapareciendo poco a poco. Desesperado, golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, y el espejo brilló, lanzando chispas de luz. Algo me decía que debía seguir. La sombra empezó a retirarse, su oscuro abrazo soltando algo, pero, como si también reaccionara, la cabaña comenzó a temblar. Un grito desgarrador resonó desde la profundidad de la niebla. Algo había despertado. El aire cambió, volviéndose denso y peligroso. Era un cambio que presagiaba una nueva amenaza. «Cuidado», gritó el niño. De la penumbra, surgió una figura oscura, más grande que antes. Detrás de él, sombras parecían navegar por la oscuridad, buscando una manera de atrapar todo lo que se interpusiera en su camino. «No puedo dejar que te atrapen», prometí. Era una resolución, pero sentía que yo también estaba corriendo el riesgo de ser atrapado en este juego de oscuridad. Cada golpe contra el espejo se sentía como una declaración de guerra contra la figura que emergía, pero el tiempo se estaba acabando. Y en ese instante, comprendí que no solo luchaba por el niño. Luchaba por mi propia vida. Capítulo 9. La sombra que acecha ese aire denso me hizo sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. Cada golpe que había dado al espejo resonaba en mi mente, y ahora, aquella figura oscura había tomado forma y ocupaba mi atención. Sus contornos eran vagos, pero la malevolencia que emanaba era clara. No tenía tiempo para dudar. «Sigue».
No pares, gritó el niño, sus palabras llenas de tan desesperación que me empujaron a actuar. Golpeé el espejo una vez más, pero esta vez algo cambió. En un movimiento rápido, la sombra, que antes parecía arrastrarse, se abalanzó hacia mí como un depredador. Un escalofrío recorrió mi espalda. La presencia era imponente, latiendo con la energía de lo que había estado atrapado durante mucho tiempo. El crujido del espejo se mezcló con el zumbido de la oscuridad que se deslizaba por la cabaña, buscando a su presa. «Tienes que salir de aquí», imploró el niño. Su rostro desaparecía y reaparecía, como si estuviera luchando contra el tiempo, pero no podía detenerme. Cada golpe me acercaba más a romper la barrera, pero también aumentaba el riesgo de caer ante lo que se venía. «¿Qué es eso?», pregunté, sin poder apartar la mirada de la sombra. Esta parecía querer arrebatarme no solo la vida, sino algo más profundo, más oscuro. La noción de mi existencia me pareció frágil ante esa fuerza. «Es un guardián», dijo el niño, su voz temblando. «Algo que se alimenta de miedo. La única manera de derrotarlo es romper el espejo, pero debes estar listo». De pronto, el suelo empezó a temblar bajo mis pies. Las paredes de la cabaña parecían encogerse, atrapándome en un abrazo opresivo. Una partícula de pánico se encendió en mí. «¿Listo para qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No había mucha claridad en su advertencia. «Para enfrentar tus miedos», exclamó. Su voz me atravesó como una corriente eléctrica, iluminando lo más oscuro de mi ser. Ahí fue cuando lo vi. En la sombra, reflejada en mi mente, estaban mis propios miedos, la soledad, el fracaso, el rechazo. Eran visiones que me llenaban de horror. «¿Voy a perderme en esto?», me pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a cernirse sobre mí. «No», gritó el niño. «No seas como ellos. Eres más fuerte». Con su aliento empujándome, levanté la madera y golpeé el espejo con todas mis fuerzas. El sonido fue un estruendo que resonó en cada rincón, como un trueno anunciando una tormenta. Un destello de luz emergió del espejo, iluminando brevemente la cabaña, y en ese brillo vi la forma de la sombra encogerse. Pero no estaba solo. De los rincones oscuros, otras sombras empezaron a materializarse, buscando rodearme, mientras la figura principal se retorcía, pero seguía acechando. Un rugido resonó en la cabaña, un grito de rabia y desesperación. El eco me llenó de terror. «No tengo miedo», dije, aunque mi corazón latía salvajemente. La determinación cobró fuerza. La sombra dudó, un brillo de confusión cruzando su forma. «Sigue. Es ahora o nunca». El niño me presionó, su voz resonando a través de la neblina. Con un último esfuerzo, levanté el trozo de madera una vez más. Sabía que esto era más que romper un espejo. Era enfrentar aquello que más temía, liberar tanto al niño como a mí mismo. Golpeé decididamente, y cuando el espejo estalló, un chorro de luz brillante inundó la cabaña, y gritos de rabia y dolor resonaron en la oscuridad. Todo se detuvo por un segundo. Pero era solo el comienzo de algo peor. Capítulo final. Más allá de la luz del espejo roto estalló en 1000 fragmentos, iluminando la cabaña con un resplandor brillante que parecía desintegrar la oscuridad que me rodeaba. Los gritos de la sombra se mezclaron con el eco de un terror profundo, un lamento que resonó en cada rincón del espacio. Pero al ver cómo la figura del niño se entrelazaba con la luz, comprendí que tomé la decisión correcta. Si quería liberarlo, debía enfrentar lo que venía. La oscuridad, antes tan opresiva, se tambaleaba y crujía bajo la fuerza del destello. Fue un combate casi físico. Las sombras agonizaban, sus contornos temblorosos retorciéndose en un intento de escapar. Y en medio de aquel espectáculo, pude ver al niño, su rostro ahora más definido, iluminado por la luz que había surgido. «Es hora de recordar», gritó, sus ojos brillando con vida, como si finalmente pudiera vislumbrar su propia existencia. Con cada palabra, la negrura retrocedía, dejando al descubierto lo que había sido su prisión. El espejo ya no era simplemente un objeto, sino una memoria, una huella de lo que había tenido lugar allí. Pero la batalla no había terminado.
Una sombra más se formó en el centro de la cabaña, una masa oscura cuyo furor se intensificaba. No puedes llevarte lo que me pertenece, rugió, una voz arrastrada por el miedo y la rabia, resonando con un poder que hacía temblar el suelo bajo mis pies. Esto no es tuyo, respondí, sintiendo que el miedo se desvanecía. Ya no controlas a nadie aquí. De repente, todo lo que había visto, todas las tragedias y los ecos de la familia atrapada en la cabaña, pasaron por mi mente. La oscuridad se alimentaba de su tristeza, de su dolor. No voy a seguir permitiendo que te alimentes de ellos, grité, desbordando mi propio miedo. La cabaña retumbó, entrelazándose entre la luz y la sombra. La tensión era palpable, y sabía que no podía rendirme ahora. Era mi batalla también, un enfrentamiento contra lo que había guardado en lo más profundo de mí y que había permitido florecer en la oscuridad. Lancé el trozo de madera que había utilizado para romper el espejo hacia la sombra. En el momento de impacto, un destello de luz se expandió, y el eco de las risas infantiles se alzó al unísono con su grito de desesperación. La sombra se retorció, y algo comenzó a emerger en el centro. Era una figura que parecía fragmentarse entre las sombras y la luz, mostrando una imagen del niño feliz, corriendo entre los otros en el jardín de la cabaña. Por fin, susurró, su voz un eco de esperanza. Pero aún había un último susurro, una advertencia en el aire. No quiero perderme nunca más, dijo la sombra, y pude sentir su deseo de desatar su furia hacia la luz. Pero había comprendido lo que significaba enfrentarse a mis propios temores, liberación, incluso si eso significaba dejar algo atrás. Y ahí, en ese instante crucial, vi cómo la figura del niño se atrevió a avanzar hacia la luz. Cerré los ojos por un breve momento, dejando que las lágrimas emergieran, sintiendo que eso era parte del proceso. Cuando volví a abrirlos, la sombra giraba en un torbellino de desesperación. Sin embargo, los rostros de los niños que una vez habían estado atrapados brillaban intensamente, ahora libres. La luz estalló en un último estallido, y conforme vencía el miedo, la cabaña se desvaneció en un soplido de viento. El eco de la risa de aquellos niños llenaba el espacio vacío, mientras cada sombra se perdía en la lejanía, llevándose consigo lo que había sido. De repente, me encontré a las afueras del pueblo, el sol brillando en lo alto. La bruma se había disipado, y el silencio que me rodeaba era tranquilizador. Miré hacia atrás una última vez, sin saber si alguna vez habría vuelto, si la historia del niño y su familia habría sido realmente un eco del pasado, una advertencia, o simplemente una trampa de la memoria. Aún así, el peso que había sentido antes ya no estaba. Los he liberado, exclamé, sintiendo que un nuevo camino se abría ante mí. A veces, al enfrentar lo que tememos, encontramos respuestas que no siempre son fáciles. Pero mientras comenzaba a caminar por la carretera, una inquietud se posó sobre mí. Al mirar hacia el pueblo una última vez, una sombra se deslizó entre las ruinas, y con un breve susurro, un eco del pasado me hizo reflexionar si algunas cosas nunca realmente se desvanecen. Todavía pienso en el niño, y en lo que verdaderamente lo mantuvo atrapado. Pero hay algo en mí que ha cambiado, una inquietud, tal vez, que siempre será parte de mi viaje.